Shalom, amigos y amigas, buenas noches con todos los que están conectados y también con los que van a ver este video después, quizás el día de mañana o esta semana, que es un estudio que lo he preparado el día de hoy para compartirles sobre lo que es la fiesta que en Levítico 23 y Éxodo 12 del 15 en adelante Dios menciona que hay que guardar, que es la fiesta de los panes sin levadura, ¿no? Entonces, ¿qué es esto de la fiesta de los panes sin levadura? Recuerden que el día de ayer en el calendario de Dios fue 14 de Aviv, el día que se sacrifica el cordero según la Biblia. Shalom para la pastora Rosa que me está escuchando. Entonces hoy día ya estamos en el calendario de Dios 15 de Aviv. En el calendario gregoriano estamos, digamos, 9 de abril, pero en el calendario de Dios en realidad el día de hoy ya es 15 de Aviv. Entonces Dios dice en su palabra que después de que pase la cena de los panes sin levadura, las hierbas amargas, el cordero pascual, entonces del 15 al 21 dice Dios que no hay que tener nada en la casa que contenga levadura, nada que tenga hametz, que es la palabra en hebreo equivalente a levadura, ¿no es cierto? Y de igual manera también prohíbe comer esos días cualquier alimento, cualquier bebida que tenga levadura o tenga fermento. Entonces es costumbre desde tiempos muy antiguos en la Biblia sacar antes de Pesaj, unos días antes, si es posible, todo lo que tenga levadura en la casa. Entonces, porque justamente esta ordenanza de Dios está en Levítico 23 y en Shemot o Éxodo 12 del 15 al 16, ¿no? Ahora, ¿qué es la levadura? Para ir estudiando un poquito esta fiesta, ¿no? ¿Y por qué Dios manda sacar la levadura? ¿Qué tiene que ver con que en el año haya 7 días donde no tiene que haber nada que tenga fermento en la casa, ni comer nada que tenga levadura, nada de ingresar al cuerpo ese tipo de comida? Ahora, la levadura en hebreo es hametz, ¿no es cierto? En hametz, y son lo que llamaríamos hongos microscópicos que inflan, puede ser en este caso la masa, ¿verdad? De hecho, si se mezcla la harina ya con agua, si pasan 18 minutos ya comienza a leudar y comienza a inflarse, ¿no? Entonces, simplemente la levadura son hongos microscópicos que inflan el alimento. Puede ser obviamente una sustancia también que, según los mismos estudios antiguos, los primeros en comenzar a utilizar levadura, según varias fuentes, fueron en realidad los egipcios. Entonces vemos que la levadura, de acuerdo a la historia, posiblemente nace en Egipto, el primer país donde utilizan levadura. Eso también me parece interesante. Recuerden que incluso en el libro de lo que es la Torah, ahí se menciona en el Bereshit o Génesis, incluso de José, ¿verdad? Que escuchó el sueño del panadero y del copero, y el copero fue libertado por Faraón, pero el panadero fue ahorcado, ¿no es cierto? Entonces ya ese panadero, según la Biblia, ya utilizaba levadura en el pan. Ahora, Dios escoge una semana de 7 días en el año donde su pueblo tiene que sacar toda la levadura de la casa y aún de su cuerpo físico, que hoy digamos es el templo de Dios por el Ruach HaKodesh o el Espíritu Santo, también debe sacar todo lo que es levadura de su cuerpo. Entonces, voy a dar algunos puntos que a mi opinión son interesantes, ¿no? Para estudiar desde esta escuela que nosotros estudiamos, desde el estilo de nuestro campamento. Entonces quiero dar algunos puntos interesantes que conectan con la levadura. ¿Y qué quiere decir la levadura en el contexto bíblico, en el contexto histórico, en el contexto de hoy? Y con ese problema que es incluso un problema filosófico desde tiempos antiguos, que es esto del bien y del mal. ¿Qué es el mal y cómo se conecta el mal con la levadura, verdad? Ahora, algo interesante, por ejemplo, ¿no? Que vamos a ver es que, por ejemplo, cuando Dios manda a Moisés a ordenar a Aarón, el primer Cohen Gadol o sumo sacerdote, y a sus hijos
Y a los levitas, obviamente, la ordenación tenía que ser durante 7 días dentro del Mishkan del templo y no podían salir. Y algo interesante es que esos 7 días donde duraba la ordenación de ellos en el tabernáculo no podían comer nada leudado. Muy interesante, ¿verdad? No podían comer nada que tenga levadura mientras duraba la ordenación del Cohen Gadol y los sacerdotes. Ahora, ¿por qué esto? Porque obviamente ellos iban a tener que hacer todas las instrucciones. Recuerden que la palabra Torah significa en hebreo instrucción. Entonces tenían que hacer todas las instrucciones que el Padre Celestial, el Eterno, Hashem, el Dios de Israel, les iba a dar para su oficio. Entonces van a ser ordenados durante 7 días. No pueden salir del Mishkan o del tabernáculo mientras Moisés no les ordene durante los 7 días por orden de Dios. No pueden comer nada leudado. Qué interesante, nada que tenga levadura. Y tenían que ser ordenados en el umbral de la puerta, ¿no es cierto? En el umbral de la puerta de donde se entraba a lo que sería el tabernáculo. Entonces sí es interesante ahí. ¿Por qué? Porque incluso si ustedes toman esto de Pesach, van a ver que la sangre del cordero tenía que ser regada o puesta en los lados de las puertas y en el dintel en la parte de arriba, para que el ángel de la muerte pase y al ver la sangre no mate a los primogénitos de Israel. Entonces también vemos aquí algo interesante, que la sangre protegió a los de la casa de Israel en Egipto, a las 12 tribus, y también aquí los sacerdotes están siendo ordenados en el umbral justamente, o en la puerta donde era la entrada al tabernáculo. Ahora, otro dato interesante que tiene que ver con el tema de los 7 días, que no se puede tener nada de leudado en la casa ni comer nada que tenga levadura. Por ejemplo, habían ciertas ofrendas que no se permitían en el templo, en el caso de los cereales, por ejemplo. No se debía presentar en el templo ninguna ofrenda de cereales con levadura. Eso lo menciona Levítico capítulo 2, verso 11. Entonces ya podemos ver que en el Mishkan o el templo no podían haber ofrendas de cereales que contengan levadura. Qué interesante. Incluso les doy un dato histórico. Los campesinos o los paganos, que en latín significa campesino, los pagus, de los que vivían en el campo, adoraban a la diosa Serek, que era justamente la que ellos creían que era la diosa de los cereales, de donde proviene esa palabra cereal, de Serek en el idioma latín. Otro dato interesante, el profeta Amós, uno de los profetas de Hashem, irónicamente, invitaba a los de la casa de Israel que desobedecían a Dios, que eran apóstatas de la Torá, de la instrucción de Dios. Irónicamente, el profeta Amós les invitaba a ofrecer sacrificios que contengan levadura. En Amós 4, capítulo 4, verso 5. ¿Por qué esto? Porque era una especie de burla o de ironismo del profeta Amós, donde les decía, pues, ustedes que desobedecen a Dios, no obedecen al Dios de Israel, ¿por qué no ofrecen también sacrificios que contengan levadura? Porque él sabía que eso no estaba aceptado en ese sentido que él hablaba, ¿no es cierto? Ahora también quiero aclarar que solo en ciertos casos se permitía panes leudados. Solo en ciertos casos se permitía panes leudados con ciertas ofrendas, y eso usted lo va a encontrar en Vayikra o Levítico 7:13 y 23:17. Otro dato interesante en cuanto a la levadura, al hametz en hebreo, es que si ya nos vamos al Brit Hadashah o pacto renovado, conocido como Nuevo Testamento, podemos ver que Yeshua, por ejemplo, hace una comparación interesante. Él compara a las doctrinas de los hombres en ciertas escuelas de los fariseos y de los saduceos. Incluso nuestro maestro Yeshua, él dice que los mandamientos o añadiduras a la Torá que ellos hicieron justamente era comparado a la levadura. Por eso dice Yeshua, cuídense de la levadura de los fariseos
y de los saduceos. Ahora, ¿cuál es esa levadura en sentido figurado? Obviamente está hablando de las takanot o los mandamientos humanos, ¿no? Entonces habían mandamientos humanos ya en la época de Yeshua. Si la Torah tiene 613 mandamientos, podían haber hasta 2000 mandamientos o takanot humanas, sobre todo de la escuela de Shammai, que era la escuela que más le debatía a Yeshua sus enseñanzas, porque ya en la época de Yeshua habían 7 escuelas de fariseos, 7 escuelas de fariseos, las más conocidas la de Hillel y Shammai, y sobre todo la escuela de Shammai era la que más había creado mandamientos humanos. Por eso Yeshua dice, muchos de ustedes recorren mar y cielo para ganar un gentil y convertirlo al Dios de Israel, pero le ponen tantos mandamientos humanos que ustedes se paran en la puerta, ni ustedes entran ni le dejan entrar, ¿no? Entonces ya vemos que la levadura es comparado acá también con mandamientos de hombres. Incluso el apóstol Pablo dijo, un poco de levadura leuda toda la masa, ¿no? Ahora, ¿a qué se refiere el rabino Saulo de Tarso, conocido como el apóstol Pablo, que es el mismo? Cuando dice a los Gálatas 5:9 que un poco de levadura leuda toda la masa. Claro, ¿por qué? Porque la masa, mientras no tenga levadura, no hay problema, pero un poquito de levadura va a leudar toda la masa, va a dañar. Entonces él compara que la doctrina, en este caso de Yeshua, los mandamientos de Yeshua, si son mal entendidos, mal interpretados, si se ponen mandamientos humanos, obviamente eso iba a leudar la doctrina, así como el hametz o la levadura leuda la masa. Les pongo un ejemplo, porque el libro de los Gálatas, sin lugar a dudas, es uno de los libros más mal interpretados, en mi opinión. Y les voy a dar algunos ejemplos. ¿Por qué Pablo les dice eso? Por ejemplo, en el contexto de Yeshua histórico, si alguien quería convertirse y obtener la nacionalidad de Israel o del judaísmo, digamos, en ese tiempo, según la escuela de Shammai, que era la escuela legal que apoyaba el imperio romano, tenía que pasar 18 pasos. ¿Me explico? 18 pasos. Eso no lo va a encontrar usted en el libro de Gálatas, pero sí lo va a encontrar en la historia de Israel de la época. Entonces había que seguir 18 pasos para convertirse al Dios de Israel, por decirlo así, ¿no es cierto? Entonces, Pablo se refiere a esa figura legal de esa época, se le conocía como mandamientos bajo la ley no de Moisés, sino de Shammai. Me explico, mandamientos humanos, porque cuando se habla de la Torá de Moisés, se habla de ser hacedores de la ley o hacedores de la Torá. Incluso Santiago dijo, no sean solo oidores, sino hacedores de la Torá o de la palabra de Dios, como dice las traducciones o las versiones. Entonces, en los Gálatas había estos problemas, que algunos se habían convertido al Dios de Israel antes de conocer a Yeshua, pero se habían convertido al estilo de Shammai, siguiendo los 18 pasos, ¿no es cierto? Pero cuando viene Yeshua y manda a los apóstoles a predicar, entre ellos a Pablo, que le llama en el camino a Damasco, y a Yeshua o los que le seguían a los apóstoles solo ponían 3 requisitos, ¿no? ¿Cuáles eran? Para pertenecer al pueblo de Israel, según la escuela de Yeshua, los del Nazarín o los del camino o los de Derek del camino en hebreo, así les decían, eran 3 cosas, ¿no? Primero Teshuvah, que en hebreo es arrepentimiento, pero siempre en el hebreo la Teshuvah o el arrepentimiento es apenas la mitad. De ahí va la otra parte, que es la acción, que es obedecer los mandamientos de Dios de la Torá. Entonces no es como el griego, que es una fe, una pistis solo mental o un confesar de labios, pero nada más. En el hebreo, teshuvah, a diferencia de la metanoia griega, es una teshuvah donde me arrepiento, no lo vuelvo a hacer, pero de paso obedezco cumpliendo los mandamientos de Dios. Entonces ya la escuela de Yeshua decía, no, para ser parte del pueblo de Israel ya no necesitas los 18 pasos de Shammai, lo que era conocido como bajo la ley, que es lo que Yeshua también crucificó en la cruz, los mandamientos de Shammai, y conocidos en esa época como mandamientos bajo la ley. Y era obviamente Teshuvah lo más importante para la escuela de Yeshua, para el judaísmo de Yeshua, por decirlo así. Segundo,
estaba hacer mikveh, que se traduce en las versiones como bautismo, que serían purificaciones o inmersiones, en este caso en el nombre de Yeshua, dando a entender que la persona que creía en Yeshua se hacía un hebreo o cruzaba el río y se pasaba al lado de la escuela de Yeshua. ¿Me explico? En ese tiempo, cuando una persona seguía algún maestro, era muy normal hacer una mikveh en el nombre de ese maestro y significaba que se pasaba a la escuela de ese maestro. En este caso, el que se bautizaba o hacía purificación, inmersión o mikveh en el nombre de Yeshua, se hacía un hebreo en el sentido que cruzaba el río y se pasaba al lado de Yeshua. Entonces, la escuela de Yeshua exigía solo teshuvah, la mikveh y guardar los mandamientos de Dios, que es la Torah. Por eso Yeshua dice, el que me ama guarda mis mandamientos. Entonces, la escuela de Shammai decía 18 pasos para que seas parte del pueblo de Israel, y aún así no te garantizo la salvación, le decía al gentil. Yeshua dice, no, 3 pasos, teshuvah, mikveh o bautismo y guardar los mandamientos de Dios. Entonces, por eso Pablo dice ahí a los Gálatas que un poquito de levadura leuda toda la masa, pero entendiéndole bien el contexto histórico del que estaba hablando Pablo en ese tiempo. Recuerden que cuando Pablo escribe a los Gálatas, que es una carta muy mal entendida 2000 años después, él habla que Yeshua crucificó los mandamientos bajo la ley o los oficiales legales que eran los de Shammai. También crucificó el Yetzer Hara o la inclinación al mal que usted y yo y todo ser humano tiene, que usted y yo no lo podemos vencer. A veces lo vencemos, a veces no. Aún Pablo dijo, miserable de mí, ¿quién me librará? Porque lo que no quiero hacer, eso hago, dijo, ¿no es cierto? Eso dijo... miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Porque lo que no quiero hacer, eso hago. Se refiere al Yetzer Hara, a la inclinación al mal, que Yeshua lo crucificó en la cruz también. Y a la condena, ¿no es cierto?, que trae el pecado, que es la muerte. Porque recuerden que Yeshua, en el contexto histórico, también vino a morir por los 36 pecados de muerte que el sistema levítico no podía saciar ni perdonar. Ahora, también Pablo va a decir a los corintios en 1 Corintios 5 del 6 al 7 que hay que limpiarse de la vieja levadura, ¿no? Qué interesante, hay que limpiarse de la vieja levadura. Está diciendo de las viejas creencias que tenían los corintios, dejar los ídolos de yeso, de madera, había Diana de los Efesios, muchos dioses que habían en los contextos griegos que tenían dioses para todos. Entonces Pablo les dice a los corintios, tienen que limpiarse de la vieja levadura. Está hablando de las creencias erradas que están totalmente alejadas de Dios. Entonces la levadura también es comparada como creencias erradas, como idolatría, etcétera, etcétera. Ahora, quiero explicar algo. ¿Qué tiene que ver la levadura con esto del bien y el mal? Porque en mi opinión es importante verlo desde este punto de vista, ¿no? Ahora, ¿qué es esto del bien y el mal? Porque a través de los siglos siempre se ha debatido cuál es este problema del bien y del mal. O sea, entonces voy a dar algunos datos. Por ejemplo, para el famoso teólogo Agustín de Hipona, y es lo mismo que va a decir Einstein, incluso el que crea la teoría de la relatividad, que el mal es ausencia del bien. Entonces, desde la perspectiva de Agustín de Hipona, sin lugar a dudas el mejor teólogo dentro del área cristiana, y el gran científico Einstein, el mal es ausencia del bien. Entonces, es decir, para ellos el mal no es que sea una persona, me explico, o un diablito, o no, es simplemente ausencia del bien. Es decir, si la persona no hace el bien, sencillamente va a ser su casa oscuridad, va a evitar el mal, ¿no es cierto? Para otros, el mal es una persona, o sea, incluso ya en el mundo antiguo los griegos comenzaron con los romanos a hacer un sincretismo, una mezcla de varios dioses, y salió el Hasatán con cuernos como el dios Pan, que era un dios en la mitología griega, vestido de rojo, incluso con una nariz larga, con un rabo.
Entonces, esa figura es un sincretismo, una mezcla que salió a través de los siglos en la Roma y la Grecia cristiana. Entonces, para muchos, el mal es el diablo, o es Hasatán, que en hebreo significa el opositor, ¿no es cierto? Para otros, como por ejemplo para el maniqueísmo, de los primeros siglos, había un dualismo que quiere decir que hay dos entes en el universo, el uno es bueno y el otro es malo. A veces vence el Dios bueno y a veces vence el Dios malo. ¿Me explico? Entonces, para el maniqueísmo, por ejemplo, el bien y el mal son un dualismo, son dos principios antagónicos. Incluso usted va a encontrar en el yin y el yang que el uno tiene todo negro pero tiene un puntito blanco, que quiere decir que el Dios del mal o la filosofía del mal de vez en cuando hace algo bueno, ¿no es cierto? Y el Dios del bien o la filosofía del bien de vez en cuando hace algo malo y tiene un puntito negro. Entonces todo lo blanco, el bien, con un puntito negro que tiene algo de malo. El mal, todo negro, pero un puntito blanco que de vez en cuando hace algo bueno, ¿verdad? Entonces, eso, digamos, es otro tipo de filosofía. Por ejemplo, para Sócrates, el gran padre de la filosofía clásica, él dice que el mal es la ignorancia. Entonces, para el filósofo Sócrates, la palabra filosofía quiere decir aspiración a la sabiduría, pero claro, una aspiración no en base a la palabra de Dios, porque Sócrates no tenía la palabra de Dios. De hecho, Jacobo, Santiago llega a decir, si alguien tiene falta de sabiduría, pídale a Dios, el cual le dará en abundancia. Pero hay que entender que él ya está hablando del verdadero Dios. Sócrates no conocía al Dios de Israel. Sin embargo, como era muy moral al estilo griego, él dice que simplemente el mal es la ignorancia, el no conocer. Eso es el mal. Para Platón, el mal es lo que no participa en la idea del bien. Recuerden que Platón hablaba mucho del mundo de las ideas. Para Platón era tan importante el mundo de las ideas que él llega a decir que el mal simplemente no participa en la idea del bien, sino el mal más va a participar en lo sensible. Lo sensible sería en parte también lo que uno toca y lo que tiene que ver con las emociones o las pasiones, diríamos nosotros, del corazón. No tanto de la razón donde están las ideas para Platón, porque para Platón lo sensible y las pasiones, ahí es donde el mal participa, ¿no es cierto? Entonces una persona, aunque la razón le diga una cosa, el sentimiento a veces le puede ganar a la razón. La razón le dice no lo hagas, pero la pasión le dice hazlo, ¿no es cierto? Como esto, por ejemplo, que Dios dice no os unáis en yugo desigual. Entonces la razón le dice no, pero el corazón dice, pero yo lo amo, aunque no cree igual que yo, me explico. Ahora, para Plotinio dice que el mal es lo material. Miren, ya para Plotinio, el mal tiene que ver con lo material. Ahí es donde se origina el mal. Lo espiritual es bueno para Plotinio, pero el mal es lo material. Para Maquiavelo, que él fue un consejero de un príncipe en Florencia en la era del Renacimiento, y un poquito, más o menos la era del Renacimiento, la era de la Reforma, que van muy pegadas. Maquiavelo dice que los hombres son malos cuando sus intereses están en juego y no encuentran oposición, no encuentran que el bien se les oponga. Entonces cuando el bien no se les opone y ellos tienen la fuerza para hacer el mal, lo van a hacer. Incluso Maquiavelo va a llegar a decir que incluso el hombre olvida más fácilmente a sus padres que las herencias. Entonces, shalom para Lisset Romero también que me está escuchando, para mi amigo Miguel Salcedo también desde la Jaime Roldós, la Pizulí, para mi amigo Addison Coral también, Luerazo y otras personas más que están escuchando. Entonces, para Maquiavelo dice que el mal sencillamente aparece en el hombre cuando sus intereses están en juego. Y él pone un ejemplo de las herencias. Incluso él dice que por las herencias los hermanos pelean, aunque son de la misma sangre, y aún el hombre olvida fácilmente la memoria de sus padres, pero no olvidan las herencias. Entonces ellos, en base a sus intereses, van a dejar que el mal salga, según
según lo que dice Maquiavelo. Ahora, para Spinoza, que él fue un judío que fue expulsado de su comunidad por la forma de pensar, de filosofía que él hacía, lo expulsaron, incluso lo maldijeron. Spinoza sencillamente él dice que el mal es lo que nos impide poseer lo que es bueno. Dice, conocer el mal es un conocimiento inadecuado. Entonces Spinoza va a decir que no es bueno que la gente aprenda o lea libros o aprenda cualquier tipo de cosas donde le den conocimientos negativos, errados, porque el mal es un conocimiento inadecuado, porque cuando el hombre conoce lo malo, siempre lo malo va a vencerle al bien, desde la perspectiva de Spinoza. Leibniz dice que el libre albedrío del hombre es el mal en su origen. O sea, es decir, para este filósofo, Leibniz dice que si el hombre no tuviera libre albedrío, no habría el mal. El problema está en que Dios, cuando le da libre albedrío, le está dando al hombre esa libertad de optar por el mal, según Leibniz. Para Epicurio, dice que Dios quiere prevenir el mal, pero no puede. Entonces, ¿por qué hay que llamarlo Dios? Dice él, ¿no? Saludo también para Wendy Jacqueline, que me está escuchando por el sector de los cedros, ¿no? Entonces, para Epicurio, sencillamente Dios no quiere prevenir el mal o no puede. Entonces, al no poder detener el mal, para Epicurio no hay por qué llamarlo Dios. Aunque recuerden que en el contexto de Epicurio, desde la perspectiva de Epicurio, él al ser griego no está hablando del Dios de Israel, él está hablando desde el concepto de Zeus y los dioses del Olimpo de los griegos, ¿no? Incluso hoy mismo, cuando hay problemas como esto del coronavirus, mucha gente dice, ¿y dónde está Dios? Si Dios existiera, no permitiera esto, ¿no es cierto? Más o menos es la idea de Epicurio. Para Rousseau, que él fue un francés que vivió en el siglo XVIII, él dice que el hombre es bueno. Según este hombre, el hombre es bueno, pero la sociedad lo hace malo. Lo que hoy diríamos el sistema, ¿no? Yo he escuchado a mucha gente que dice, yo era un chico bueno, pero el sistema me hizo malo, ¿no? Entonces, ese es el pensamiento justamente de él. El hombre es bueno por naturaleza, pero la sociedad lo hace malo, ¿verdad? Ahora, para el budismo, que es un sistema ya no tanto religioso, sino más filosófico. Recuerden que cuando hablamos de religión, para que haya una religión tiene que haber una revelación. Por ejemplo, el cristianismo es una religión porque tiene una revelación que es la Biblia. El judaísmo es una religión porque tiene una revelación que es la Tanaj o la Torá. El Islam es una religión porque tiene una revelación que es el Corán. Pero el budismo es más un sistema filosófico. Y ahí, para el budismo, el problema del mal es el siguiente. El mal, dice, procede de los 3 venenos. Ellos hablan que hay 3 venenos que el hombre los bebe o los tiene. Uno es la ignorancia, otro es la ira y otro es el deseo. Entonces, para el budismo, este sistema filosófico que fue fundado por Siddhartha Gautama Buda, Buda quiere decir el iluminado, que en realidad no es el nombre de él, le pusieron el Buda o el iluminado, pero en realidad él era un príncipe, ¿no? Entonces, que más o menos vivió unos 5 siglos antes de Cristo, y él se llamaba Siddhartha Gautama, pero después le llamaron el iluminado. Entonces, para él o para ellos, los 3 venenos, que es la ignorancia, que es la ira, el no poder sostener la ira, y el deseo es el origen del mal. Saludo para mi amigo Patricio Chicaiza también, que me está escuchando desde el sur. Ahora, yo les he dado algunos conceptos filosóficos, teológicos, sobre lo que es el mal y qué tiene que ver con la levadura, ¿no es cierto? Vamos a ir conectando. Ahora le vamos a dar un poco el sentido ya bíblico desde la perspectiva de Dios, que es el mal. ¿Y qué tiene que ver el mal con la levadura? Porque justamente en el año Dios manda al pueblo de Israel a no tener nada leudado en la casa durante 7 días, desde el día de hoy hasta el día 21 de Abib, dentro del calendario de Dios, o puede contar desde el 9 de abril, que es hoy, 7 días dentro del calendario gregoriano. Entonces, la levadura para Dios tiene que ver mucho, no solo con el pecado, porque hay mucha gente que le compara la levadura con el pecado. Yo diría no tanto eso desde la perspectiva de Dios, sino más desde la perspectiva de Dios. La levadura tendría que ver
conseguir el hombre su propio camino, la desobediencia, no guardar los mandamientos de Dios. Desde esa perspectiva yo le vería el problema del mal conectado a la levadura. Por eso es que Dios les recuerda a Israel a no tener nada en la casa que tenga levadura o jamés durante estos 7 días, para que el hombre medite justamente en este tipo de cosas, incluso no pueda ni comer ese tipo de cosas durante 7 días. Entonces, en Proverbios 8, versículo 13 o versículo 15, por ahí está el texto que les voy a mencionar. Ahí define ya la Biblia qué es la maldad, ¿no? Entonces, ahí el Salomón, cuando él escribe, dice que el origen de la maldad es el orgullo y la arrogancia. Saludo para mi amiga Rose Álvarez, también, que me está escuchando desde el sector, bueno, no me acuerdo bien el sector de ella, pero es de Calderón, de esos lugares por ahí más o menos, más allá. Entonces, para la Biblia, el problema del mal no es que sea un sistema filosófico, no es que sea un error, no es que sean los deseos, como dice el budismo u otro tipo de cosas. Sencillamente, el problema del mal en la Biblia y que tiene que ver con la levadura es el orgullo y la arrogancia. Si usted lee Proverbios capítulo 8, verso 13 al 15, va a encontrar lo que le estoy diciendo. Entonces, ¿dónde está el problema del hombre o el inicio del mal? Justamente en la arrogancia y el orgullo del hombre. En la arrogancia y el orgullo del hombre. Saludos para mi amigo Roberto Moreno Pazmiño también. Gracias por escucharme, Roberto. Entonces, miren, o sea, ya la Biblia nos va definiendo un poco esto del mal y qué tiene que ver con la levadura, ¿no es cierto? Ahora recuerden que según la misma Biblia, donde está Dios hay luz, pero donde no está Dios hay oscuridad, donde hay oscuridad. Y quiero referirme aquí a un versículo bíblico que ha sido también muy mal interpretado, que en las versiones dice yo creo la luz y creo la oscuridad, dice, ¿no es cierto? En el contexto hebreo, pero a veces en las versiones dice yo creo la luz y yo creo el mal. Entonces hay gente que piensa que Dios crea el mal desde esa perspectiva, que aún lo bueno y lo malo Dios lo crea. Pero digamos que es un error tal vez de traducción o de mala interpretación o de mala hermenéutica, que significa interpretar. Entonces, en realidad, lo que el texto está diciendo es que Dios crea el bien y la oscuridad. ¿Me explico? ¿Por qué? Porque cuando Dios crea todas las cosas, como Él es luz, obviamente todo lo que Dios crea es bueno. Pero también Él creó la oscuridad desde esa perspectiva, me explico, pero no el mal en ese sentido. Entonces, cuando la Biblia dice que no hay luz, por ejemplo, en una persona o en algún pueblo, normalmente la luz, si usted va al Salmo 119, 105, dice, lámpara es a mis pies tu palabra, o tu Torah, en el original tu Torah, tu instrucción, o tu palabra, dicen las versiones. ¿Y lumbrera a qué? A mi camino, dice, ¿no es cierto? El Salmo 119, 105. Entonces ahí ya puede uno ver que los mandamientos de Dios son la luz, la palabra, los mandamientos de Dios. Pero la persona que no vive en los mandamientos de Dios está en la oscuridad. Entonces no es que Dios le crea el mal, sino que la persona misma, al no guardar los mandamientos de Dios, escoge el mal o se produce el mal en su propia vida. Ahora, cuando el hombre escoge su propio camino, eso es el mal, según el texto bíblico. Eso es el mal, cuando el hombre va a escoger su propio camino. Por ejemplo, muchos, por ejemplo, hablan de Hasatán, ¿no es cierto? Hasatán para algunos es un personaje real, es un querubín que fue caído, que fue el que dirigía la música en los Shemaín o en los cielos. Se cita el texto de Isaías, a Ezequías, y ahí mismo usted va a notar que dice, perfecto eras en tus caminos hasta que se halló en ti maldad, ¿no es cierto? Entonces, desde esa perspectiva teológica, usted puede ver que Dios no es que crea un diablo, no. No es que Dios está creando un diablo, en griego calumniador, Hasatán en hebreo opositor. Él mismo se crea a sí mismo, ¿pero por qué?
por su arrogancia. De hecho, ¿cuál es el pecado favorito de Satanás? Es el orgullo. Si usted ve la película El abogado del diablo, que yo les recomiendo, que es de la época de los 90, 96, 98, usted va a ver incluso en esa película, ¿no? Como Al Pacino, que hace la función del diablo, le dice al artista que es muy famoso, que hace el papel del abogado, le dice, en realidad yo no es que te obligué a hacer nada, yo puse la cortina y tú decidiste entrar, la culpa es tuya, ¿no? Entonces, según esa interpretación, en realidad Hasatán se hace malo a sí mismo por su orgullo, como dice Proverbios, que el origen del mal, de la maldad, es el orgullo y la arrogancia, es no querer obedecer los mandamientos de Dios, es querer escoger yo mi propio camino. Por eso es que Hasatán escoge su propio camino. Ahora, cuando usted o yo escogemos nuestro propio camino, generalmente eso es porque va a haber orgullo en nuestras vidas. O por ejemplo, cuando una persona se enoja, tiene iras, es porque en sí tiene un orgullo, me explico, o tiene arrogancia, según la Biblia, según muchos proverbios. Entonces ya la misma Biblia nos va revelando ciertos datos, que todas las maldiciones vienen por el orgullo. Todas las maldiciones, aunque usted no lo crea, vienen por el orgullo del hombre querer hacer su propia vida alejado de Dios. Lo contrario, todas las bendiciones vienen por la obediencia. Entonces miren qué importante, las bendiciones vienen por la obediencia, las maldiciones vienen por el orgullo, por no obedecer a Dios. Entonces yo les pregunto, por ejemplo, a ustedes, ¿no es cierto? Yo pudiera decir, por ejemplo, Noé, cuando él se salva del diluvio, ¿él se salvó por la fe o por la obediencia? Hagamos una exégesis, una interpretación, una hermenéutica correcta del texto. Entonces, la fe fue una parte, correcto, porque le creyó a Dios, pero la otra parte le hizo accionar, le hizo construir el arca, y él y su familia, 8 personas, más los animales puros, 7 parejas de cada animal puro y una pareja de cada animal impuro fueron salvados, porque él, aparte de creer, hizo obediencia. Entonces, ¿qué es lo que le salva a Noé y a su familia y a los animales? Digamos, ¿la obediencia o la fe? Es una pregunta media complicada de responder, pero claramente usted puede ver que aunque la fe interviene, más le salva es la obediencia, el obedecer los mandatos de Dios. Por eso es que las bendiciones vienen por la obediencia. Entonces, el mal, según la Biblia, es sencillamente ausencia del camino de Dios. Eso es el mal. Entonces, no es que sea una persona. Por ejemplo, hay gente que dice, no, el diablo es puerco. Por ejemplo, yo he escuchado muchos que dicen, no, el diablo me hizo emborrachar y el diablo es puerco y yo ya quería dejar el alcohol y es como, yo tengo aquí café, no es trago. Pero muchos dicen es que el diablo me hizo emborrachar, y no es así. Ante Dios es la persona que decide embriagarse o hacer algo indebido. Entonces el mal es sencillamente ausencia del camino de Dios. No es que según la Biblia hayan dos fuerzas antagónicas en el universo, que el uno es el bien y el otro es el mal, y como enseña el yin y el yang y otros sistemas de filosofía, a veces gana el bien, a veces gana el mal. Unos dicen hoy me levanté con el pie derecho, otros dicen hoy me levanté con el pie izquierdo. Se supone que cuando se levanta con el pie derecho le va bien, cuando se levanta con el pie izquierdo le va mal, pero en la Biblia en realidad no es así. En la Biblia el que obedece a Dios, sus mandamientos, va a tener bendiciones, como cuando un hijo o una hija obedece a sus padres, ¿verdad? Ahora, ustedes también van a notar el árbol del bien y del mal. Ya en Bereshit, que se llama así en hebreo el nombre original de lo que en la Septuaginta le pusieron como Génesis, usted va a ver el árbol del bien y del mal. Entonces, bien explicado esto de una manera sencilla, el árbol del bien y del mal sencillamente sería el bien la obediencia y el mal la desobediencia. Así de sencillo. El bien la obediencia, el mal la desobediencia. Entonces, les doy un dato interesante. Por ejemplo, en la teología cristiana, normalmente se enseñan entre sus postulados sobre la martiología o la doctrina del pecado, se enseña que el pecado viene como algo original. Entonces se habla de pecado original, y esa interpretación en realidad comenzó más desde la época de San Agustín de Hipona, un gran teólogo que nació el año 354 después de Cristo,
y muere en el año 430 después de Cristo, este gran filósofo que escribió 500 libros de retórica, teología, etcétera. Entonces él va a llegar a decir que hay un pecado original interpretando los textos de Pablo. Sin embargo, en el pueblo de Israel y en algunas escuelas de Yeshua, de Jerusalén, del Asia, no se creía tanto en el pecado original, sino que el hombre tuvo esa libertad, Adán y Eva, de escoger entre el bien y el mal. Así de sencillo. Y en su libre albedrío escogieron el mal. Entonces, usted va a encontrar que incluso en Proverbios, cuando dice Hashem o Jehová, dice, dame, hijo mío, tu corazón y miren tus ojos por mis caminos. ¿Qué es lo que está pidiendo Dios aquí? Dame, hijo mío, tu corazón y mire tus ojos por mis caminos, porque justamente lo que al hombre más le cuesta entregar es su voluntad, ¿no? Incluso el famoso Padre Nuestro, donde Yeshua nos enseña a orar lo que se conoce como el Padre Nuestro. Él dice dentro de la oración, Padre Nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu malhut, tu reino, hágase tu voluntad, así como en el cielo, que los ángeles hacen tu voluntad, también en la tierra. Pero acá es bien difícil, o sea, decirlo es fácil, hacerlo es complicado. ¿Por qué? Porque los hombres tienen sus pasiones, tienen sus deseos, tienen sus anhelos. Entonces, por eso es que él dice, dame, hijo mío, tu corazón y miren tus ojos por mis caminos. Porque cuando el hombre le entrega el corazón a Dios, obviamente le va a obedecer, se va a negar en lo que es incorrecto conforme a la voluntad de Dios. Ahora, no es que Dios tampoco nos va a negarse a las cosas correctas, no, de hecho Dios al hombre le creó para que tenga una vida agradable, para que sacie los deseos que son correctos, incluso para que viva largos años de vida, le dice qué comer, qué no comer, cómo debe vivir en la sociedad, buscar la paz, mientras sea posible, etc. Entonces ya podemos ver aquí en la Biblia que el entregarle el corazón a Dios siempre va a ser bueno, aunque obviamente a nosotros a veces no nos parezca, porque a veces uno quiere oír lo que uno quiere oír, pero lo correcto sería escuchar lo que Dios quiere decirnos, pues, ¿no es cierto? Pero eso ya en la práctica en realidad es bien difícil, ¿no? Pero se puede, por eso está en la Biblia. Entonces, yo quería conectar este problema del bien y del mal justamente con la levadura, con la fiesta de los panes sin levadura, porque lo que le está diciendo Dios al pueblo de Israel es lo siguiente: cuando les ordena al Cohen Gadol, a Aarón y a los levitas la primera vez por 7 días, no tienen que comer nada leudado mientras dura la ordenación en el Mishkan, porque significa que ellos tenían que enseñar la instrucción de Dios tal como estaba, sin añadir ni quitar, porque el momento que le ponían una añadidura humana era como la levadura. De igual manera, estos 7 días que uno no come nada con pan con levadura, ni tiene contacto con levadura en la casa, también uno recuerda ese tipo de cosas y que uno debe entregarle su vida a Dios. Y tiene que ver mucho también con algo que es importante, la obediencia, ¿no es cierto? La obediencia, para algunos es fácil obedecer. Normalmente en toda familia, cuando hay 5, 6, 7 hijos, a veces hay un hijo que es bien desobediente y es con el que más luchan los padres de familia, o la oveja negra, como se dice. Entonces, justamente es porque Dios quiere la obediencia. Entonces, en el pueblo de Dios, obviamente, a Dios le interesa, aunque les va a sonar raro lo que les va a decir, a Dios le gusta la fe, la emuná, pero más que eso, a Dios le gusta la obediencia, ¿no es cierto? Y con eso termino. Miren, el mismo Yeshua contó una historia. Dijo que un padre tenía 2 hijos. Al un hijo le dijo, anda al campo y ve cómo están la siembra, los trabajadores, cómo están haciendo. Y él dijo, voy. Pero en el camino se encontró con amigos y no fue. Al otro le dijo, anda, y él dijo, no voy. Pero en el camino reaccionó y dijo, no, debo obedecer a mi padre y a mi madre, debo honrar. Y fue. Entonces, Yeshua les pregunta, ¿no? ¿Quién hizo lo correcto? ¿El que dijo, voy y no fue? ¿O el que dijo, no voy, pero en el camino se dio cuenta que hacía mal y fue e hizo la acción? Entonces ellos les respondieron, el que fue, pues claro. Y Yeshua dice, hagan ustedes lo mismo. Entonces esa sería mi sugerencia, mis queridos amigos y amigas,
estamos en un país donde hay libertad de culto, gracias a Dios, en el Ecuador. Entonces no importa, digamos, desde la perspectiva legal, la creencia que una persona pueda tener. Entonces, por ejemplo, hay grupos religiosos que esta semana están celebrando la Semana Santa, lo cual es respetable, y tienen sus creencias, ¿no? Nosotros también, como hay libertad de culto, aquí podemos explicar también desde esta perspectiva bíblica más pegada a lo original del siglo I. Eso es, y espero que hayan disfrutado de este estudio y que el Eterno les bendiga. Y si ya llegó un poco tarde al estudio, pues repítalo, o más nochecita lo subo a mi canal que creé hace 15 días del YouTube, y ahí puede escucharlo. Shalom, y que tengan unas felices fiestas de panes sin levadura.